Diccionario de ciclismo, páginas llenas de optimismo, un glosario sentimental, donde la pasión es elemental. Desde el pave hasta la montaña, cada palabra es una hazaña. Bicicletas como alas que vuelan, en la ruta el corazón se desvela. Diccionario de ciclismo, páginas llenas de optimismo, un glosario sentimental, donde la pasión es elemental. Desde el pave hasta la montaña, cada palabra es una hazaña. Bicicletas como alas que vuelan, en la ruta el corazón se desvela. Diccionario de ciclismo, páginas llenas de optimismo, un glosario sentimental, donde la pasión es elemental. En cada página, un recuerdo grabado en cada palabra, un sueño desatado en el diccionario de ciclismo. La emoción se revela. Universo de pedales, donde la vida vuela. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando me veáis. ¿Qué más da? ¿Qué más da? El caso es que nos veáis. Soy Sergio García Ronrás, esto es Cuadernos de Sergio, y hoy, como habéis visto en esta entradilla, hoy vamos a hablar de ciclismo y lo vamos a hacer con un maestro del periodismo español, una persona que hizo de la crónica y de sus puntos y finales en los programas radiofónicos nocturnos uno de los puntos a seguir cada día, y que ha tenido a bien unir su pasión por el deporte de las dos ruedas y escribir un diccionario que, como él bien dice, no trata de ser un diccionario para que lo leáis como un manual que seguir de la A a la Z, sino una versión muy particular, una visión muy particular de lo que es su punto de vista sobre un deporte que ama. Hoy tendremos a Juanma Trueba para hablarnos de este diccionario de ciclismo, un glosario sentimental, hoy sí, y no como en Sudando Tinta, no me voy a equivocar con el título, que además hago que no me equivoque yo, sino que se equivoque Jorge. Pues tenéis este diccionario de ciclismo que está editado por Geoplaneta y que además, en esta época del año, en pleno desarrollo de las grandes clásicas, de los monumentos, con las grandes vueltas a punto de empezar, con posiblemente un auge del mundo del ciclismo como pocas veces se ha visto, pues como que apetece mucho hablar de ciclismo. Juanma, no sé si estás por aquí. Voy a ver si... Esperar. Juanma, te tengo a oscuras. Espera, que no te termino de ver. Así que vamos, mientras que vienes, deciros que este es un programa más que estamos grabando de esta nueva tirada de Sudando Tinta versión YouTube, en este caso de estos cuadernos de Sergio, y lo que vamos a hacer, Juanma, si te parece, es que no te veo, con lo cual no sé si te entra una llamada. Voy a hacer una cosa, voy a parar esto, lo dejo grabando y te espero a que estés. Cuando estés me avisas, porque no te veo nada. No te veo nada. Cuando estés ahora, sí, que te vi abajo. Espérate, que recupero, que ahora sí te veo. Espera, vale, te doy paso. Dame un segundito. Ahora sí, Juanma Trueba, ¿qué tal estamos? Buenas tardes y bienvenido a Cuadernos de Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estupendamente, encantado. Bueno, que decía que me llama la atención del libro, que nada más empezar dices que el lector no se tome esto como un manual al pie de la letra. No es un manual al uso, no es un diccionario al uso, no es que cada vez que tengas que ver un término tengas que acudir aquí, sino directamente es tu visión particular, muy sentimental, por cierto, de un deporte del ciclismo, que es que se te nota la pasión que tienes por él. Hombre, sobre todo es muy subjetivo, y como es muy subjetivo, pues hay una serie de cribas que he ido marcando yo porque me ha brotado así. La primera de ellas es que solo hablo de
de ciclistas retirados y luego habrá mucha gente que eche en falta a determinados ciclistas que han sido campeones y campeones de carreras importantes que no están. ¿Y por qué no están? Pues porque no estaban entre mis favoritos, simplemente. Están casi todos, ¿eh? A mí me apetecía hacer una recopilación de historias que muchas de ellas están contadas, pero yo creo que lo que no estaban era en el mismo sitio contadas. Y entonces me hacía ilusión. Y sobre todo me hacía ilusión tener la ocasión de poder aportar algo diferente, no repetir un poco los tópicos y bueno, las aventuras y las leyendas más o menos conocidas, sino aportar algo diferente. Y algo, aunque sea poquito, yo creo que ha aportado. No, has aportado mucho porque fíjate que yo que soy muy, muy picantón, cuando leo lo que leo de Anquetil, me voy a 2 biografías que tengo en la biblioteca, me pongo a buscar y no hay tanta información como das tú en un capítulo que creo que tiene una extensión de 8 páginas o algo por el estilo y digo, bueno, yo qué sé, puede ser una licencia. No. Me ha costado trabajo, pero lo he encontrado. Igual que me pasa lo mismo con varias de las historias dramáticas, porque este libro, aparte de que haya una parte de valga la redundancia, de diversión, con mucha... No sé, es un libro que se lee muy fácil, que además te está pidiendo que lo leas, pero lo que más gracia me hace es que en esa historia negra hay muchas cosas que un espectador que intente informarse y que piensa que está todo en la Wikipedia se equivoca. Yo creo que tú has tenido ayuda. Has tenido ayuda porque te encontraste un tesoro y gracias a ese tesoro has podido sacar información que creo que no ha llegado a Wikipedia. Pues sí, mira, además todo fue coincidente. Habló conmigo Dante Hermo, que es el editor, me propuso, que ya me había propuesto en su día escribir algo, me lo volvió a proponer. En ese momento lo primero que hice fue leer todo lo que tenía en casa sobre ciclismo, que era bastante, algunas cosas compradas y no leídas, debo confesar, y lo que me produjo aquello fue una cierta depresión, porque me pareció que no solo había mucho escrito, sino que estaba muy bien escrito. Y es que la literatura de ciclismo yo creo que es una literatura bastante elevada y hay autores, bueno, pues como Arribas, como Pereda, como Izaguirre, como tantos y tantos otros, que me estaré olvidando varios seguro. Van a venir los 3 aquí, o sea que gracias porque ya tengo el corte que quería. Luego te hago el bizum. Gracias por la promoción. Vamos a tener a los 3 que son 3 cracks. Auténticos. Absolutamente, Sí, absolutamente. Absolutamente, vale, déjalos espaciados para que no estén muy pegados a mí, que entonces quedaré No, complicado. les voy a decir que vayan aquí de poco en poco, porque claro, la gente piensa que el deporte del ciclismo es un deporte que está muy bien verlo cuando tenemos campeones nuestros. Si no, ¿para qué? Voy a verlo yo, porque es que claro, es que el nuestro queda octavo. Y dices, bueno, primero, a ti el ciclismo no te gusta, lo que tienes es una banderita, y entonces si no gana uno que tiene la banderita que tienes tú, ya no te vale. Y luego, punto 2, hay mucha gente que no sabe las grandes historias que este deporte genera. A mí, y ya creo que te lo dije cuando tuvimos la suerte de contar contigo en Sudando Tinta, yo creo que únicamente el boxeo está al nivel del ciclismo en cuanto a épica, de la narrativa, de tener a tan buenos escritores haciendo que un deporte tremendo sea todavía aún más. Sí, bueno, retomo si te parece Sí, claro. lo que me habías comentado antes con respecto a la ayuda con la que conté. Después de deprimirme, transcurridas esas lecturas tan interesantes, pues bueno, pues alguien vino a mi rescate. Vino a mi rescate mi padre, que me dijo, como no saques del trastero todas las revistas de ciclismo que llevo acumulando desde los años 60, las voy a tirar. Y nada, y fui a por ellas. Saqué, las puse muy cerquita de donde estoy ahora, en grandes columnas, eran como unas columnas griegas de revistas llenas de polvo, que tengo el plumero todavía aquí cerca para limpiarlas, y ahí me encontré con muchísimas cosas. Mi padre, que es un absoluto chiflado del ciclismo, había ido recopilando y comprando revistas, en muchos casos revistas francesas, sin que él hablara francés, que me han ayudado a encontrar cosas que no estaban en Wikipedia. Y eso, a la hora de ponerte a la faena, resulta absolutamente reconfortante. Decir, esto que pongo no lo encuentras en Wikipedia. Eso está muy bien, porque ahora prácticamente podrías hacer cualquier cosa si eres un buen consultor. Y aquí ya digo que hay cosas que no están en Wikipedia, que proceden de entrevistas traspapeladas, nunca mejor dicho, en viejas revistas de ciclismo. Fíjate que yo hace unos días hemos hablado con Rubén García Bielsa, que ha sacado un maravilloso, dice él, breve historia de la selección española de fútbol.
lo de breve es una manera de verlo. Y hablando con Rubén, Rubén trabajaba o ha estado en un centro de documentación de los mejores que hay en España y se ha podido encontrar, como bien hiciste tú, con un montón de datos que la Wikipedia ni nadie hasta ahora había aportado. Es decir, yo creo que es muy fácil hablar de la carrera de, no sé, de cualquiera de los ciclistas recientes. Cuando te digo recientes es de este siglo y puede que el final del siglo pasado, porque hay periódicos, hay revistas y demás, pero echarte como te has echado tú para atrás al primer ganador del Tour, ver dónde está el origen del Tour, ver dónde estos primeros genios del ciclismo en Italia, que es otro país donde la literatura tiene que ser una maravilla, habiendo tenido la suerte que han tenido, y remontarte a los primeros grandes ciclistas españoles, yo creo que eso no tiene que ser fácil si no haces un trabajo de documentación acorde a ello. Bueno, en mi caso tengo que decir, yo no sé si esto le pasa a más gente, el trabajo de documentación era también una excusa para retrasar la escritura, es decir, el momento de vértigo de ponerte a escribir, pues a mí me imponía mucho, además hacía tiempo que no escribía y bueno, que nunca había escrito algo así, algo como esto. Entonces, piensas que ya has empezado porque estás documentándote, pero hay un momento en el que tienes que decir, ya, basta ya, estos son excusas, tienes que ponerte a escribir, ya no puedes seguir documentándote porque no tiene sentido. Luego es fácil documentarse ahora, es decir, puedes acceder a cualquier hemeroteca o incluso tienes hemerotecas digitales. Ahí, bueno, yo he podido consultar pues el primer periódico, El Auto, que habla del primer Tour de Francia, crónicas de Desgrange, etcétera, etcétera, las he podido consultar in situ, digitalizadas. Bueno, pues eso es apasionante, de verdad que resulta muy entretenido. He aprendido muchísimas cosas que no sabía y bueno, por desgracia, cuando todavía ojeo el libro, digo, Dios mío, si es que no he retenido ni la mitad de las cosas que he escrito. Estaría bien que lo hubiera hecho. Pero bueno, la verdad que lo he disfrutado mucho. Era algo que tenía cierto sentido, además, incluso familiarmente, porque como digo, mi padre es un aficionado enorme al ciclismo, montó en bicicleta en el nivel amateur, pero en el nivel pro de los amateurs, y mi abuelo también montaba en bicicleta, y el mejor amigo de mi abuelo, aunque era más joven, antes de que mi abuelo lo mataran en la guerra, pues fue el padre de Enrique Aja, que es un ciclista de la generación de Indurain, con lo cual había toda una trama ahí que yo no sé si desenredo o enredo más, pero tenía sentido que hiciera esto. Bueno, haces un repaso. El que piense que sabía todo de los grandes tiene un gran error, porque hay cosas que no sabemos. Yo había leído una biografía de Anquetil y me quedé alucinado con lo que leía en tu libro. De Fausto Coppi, lo que tú cuentas, creo que los de Netflix están perdiendo el tiempo con naves espaciales y un mundo apocalíptico y todas estas cosas. Yo creo que cogen cualquier historia de ciclismo y da para un serial. En el caso de Coppi, mezclado con tintes, metiéndose el Papa por medio, divorcios, una situación de todo un país en contra de un tío, la guerra. Yo en el libro tengo claro que tú le das a Fausto Coppi una valoración enorme, teniendo en cuenta que tiene los mismos títulos del Tour que el que más gana y se pierde 7 años de su carrera ciclista porque le pilla los 7 años de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto también es absolutamente subjetivo y tú lo sabes de sobra cuando se dice quién ha sido el mejor en la historia del baloncesto, ¿no? Bueno, si lo hacemos por títulos no sale uno, pero si lo hacemos por sensaciones o también por romanticismo, ¿no? Por leyenda romántica, te sale otro. Y yo elijo a Coppi. Elijo a Coppi porque cuando mi padre me habla de Coppi lo hace de una forma como el que ha visto a Dios. Entonces Claro. pienso que Coppi ha debido a ser así de bueno, y cuando repasas su trayectoria te das cuenta de que era un ciclista grandísimo, como dices tú, con una trayectoria interrumpida por una guerra, que es que eso es terrorífico. Y no solo interrumpida por una guerra de la que él tomó parte, en la que él tomó parte y fue prisionero. Es decir, ¿cómo puede salir alguien, un deportista, después de haber hecho la guerra y después de haber sido prisionero en un campo de concentración inglés, no son los campos de concentración alemanes que imaginamos, pero bueno, esa interrupción, ¿no?, en tu vida para luego seguir siendo un campeón, y luego toda la historia del adulterio, cómo pasa de ser el hombre más querido al hombre más odiado, cómo se mezcla la iglesia en todo eso, y luego su némesis, que es Gino Bartali, cómo
cuando muere Coppi, el ciclismo está lleno de grandes historias, pero de frases maravillosas también. Cuando muere Coppi, Bartali dice, ha muerto la mitad de mí. Es que no se me ocurre una cosa más bonita para quien ha sido su enemigo absoluto y quien ha absorbido parte de la grandeza que le correspondía a Bartali, se la ha llevado Coppi. Sin embargo, Bartali, cuando muere Coppi, se convierte en la viuda de Coppi, pero en la Eso es. viuda voluntaria de Coppi. Eso es Eso es. maravilloso, y toda cómo él intentaba llevarlo por el buen camino. Bartali, conocido por el Pío, por el monje volador, un hombre de firmes creencias religiosas que entendía que el adulterio, pues evidentemente era algo absolutamente reprochable, de lo que tenía que sacar a Coppi como fuera, ¿no? Pues es una relación de amistad que yo me la imagino, fíjate, yo que soy muy peliculero, me imagino esa película, aunque es cierto que se ha hecho una serie en Italia, pero yo me imagino esa película. Para mí Coppi es Adrien Brody, el actor Adrien Brody para mí es Fausto Coppi, y Gino Bartali para mí es Bardem. A mí, sí, porque es esa especie de cara de boxeador, de tío rudo, durísimo, etcétera, etcétera. Y Adrien Brody, sin embargo, de nariz aguileña, rectilíneo, etcétera, etcétera. Me parece que esa película en mi cabeza es con ellos dos de protagonistas. Pero vamos, que podría haber 40.000. Podríamos hablar de un montón, de cómo se mezcla la tragedia constantemente en mitad de la gloria, las debilidades humanas, en mitad también de las grandezas físicas y deportivas. Es un constante absoluto en la historia del ciclismo. Te ha salido la vena trueba, pero no la ciclista, la de director de cine. Ya estás haciendo el casting de la película, ¿eh? La del Trueba, listo. Sí, esto estaría muy bien. Fíjate, hablando de casting de la película, yo recuerdo, siendo yo jovencito, muy jovencito, me lo tragaba todo de bicis, claro. Y recuerdo una noticia en un periódico, no recuerdo cuál sería, supongo sería La Sol Marca, lo que leía yo en aquella época, en la que hablaban de la visita de Dustin Hoffman al Tour de Francia para preparar una película. A mí me llamó muchísimo la atención aquello, porque, ostras, digo, joder, ya que Hollywood, que un actor como Dustin Hoffman se esté pensando hacer una película, investigué para el libro. Investigué para el libro y me encontré con que esa película la iba a dirigir Michael Cimino. Michael Cimino es uno de los grandes del cine contemporáneo, director del Cazador, entre otras películas. Es decir, aquello iba a ser una producción de campanillas. Y al final se frustró. Y el argumento era bien chulo. Era la historia de un ciclista mayor, prácticamente retirado, que descubre a un chaval que tiene muchísimo talento. Y entonces él decide volver al ciclismo para correr un tour con ese chaval que tiene tanto talento. Y cuando se encuentran los dos metidos en carrera, empieza a haber una sucesión de casos de dopaje que van eliminando a los favoritos, de tal manera que la vieja gloria, el que va a ayudar al muchacho, se planta de maillot amarillo. No me digas que no es una historia chulísima. Y curiosamente esta película no se hizo al final, bueno, pues lo típico, temas de presupuestos, aunque ya estaba Dustin puesto en el papel. Ya sabes que Dustin se pone mucho en los papeles. Se pone mucho en los papeles, sí, sí. Me imagino que habría adelgazado más, etcétera, etcétera. Además, su cara también es una cara muy, muy de ciclista. Bueno, no se hizo la película finalmente, pero curiosamente años después, una película con un argumento similar la hizo Greg LeMond y la hizo realidad. Sí, sí. Ganó un americano, también en una historia muy singular y muy particular, acabó ganando el Tour de Francia. Y el título de esa película, recuerdo yo que era algo así como 28 perdigones en la espalda, creo, el título Sí. Bueno, es que esa es otra historia magnífica, te quiero decir. La del chico prometedor, extraordinario ciclista que le pega un tiro un familiar. Su cuñado. O sea, tú te imaginas en casa luego diciendo, vamos a ver, no podemos discutir en Navidad como hace todo el mundo, te tienes que liar a tiros. Es tremendo. Y además pensaban que se iba a morir y luego no solo vuelve, sino que vuelve y gana. O sea, es un regreso. A Fiñón en los Campos Elíseos, sí, en la última contrarreloj. Es que dices, ¿qué te queda ya? Es que ¿para qué van a hacer la película? Es que el ciclismo hay muchas veces que es difícilmente mejorable cinematográficamente hablando. Sí, bueno, a mí, yo escuché decir una vez, pues yo no sé si se lo escuché a Frédéric Hermel, decir que Fiñón pudo perder por la coleta. Es decir, la fricción aerodinámica de la coleta en la contrarreloj pudo provocar... No creo que sea verdad, pero es aquello de si no... ¿Te imaginas? Eben Trovato, es maravillosa esa historia ya, que hubiera podido perder por la coleta. Hay un documental ahora en Movistar estupendo también hablando de
de Greg LeMond, de ese Tour de Francia, de lo que significó, etcétera. Yo estoy convencido que es un ciclista que era de ganar 5, que hubiera ganado 5 Tours. Es decir, el que gana Perico, con todos mis respetos, y el que gana Roche hubieran sido de Greg LeMond estando en condiciones. Pero bueno, es otra historia magnífica. Hay además películas también en Hollywood, alguna película chula que habla de eso, de también que se inspira en esos ciclistas americanos que estaban enamorados del Tour de Francia y que iban con gorras de Campanolo o de Campagnolo por ahí, se entrenaban, etcétera. O sea que hay, además de literatura, hay cine poco, pero hay cine interesante al respecto. Se han quedado cortos. Se han quedado cortos. Afortunadamente, por escrito han dejado mucho, pero se han quedado cortos con el cine, porque yo creo que es un deporte súper cinematográfico. Sí, se hizo, si recuerdas, una peli, además producción de Hollywood, sobre Armstrong. Se hizo una peli sobre Armstrong, pero yo creo que esa peli, estando bien hecha y estando bien rodadas las imágenes de carrera, no refleja lo que era, no refleja el personaje poliédrico que era Armstrong. Porque Armstrong no solo era el malo, no era un malo cualquiera de película, era un malo que había sido bueno, porque el cáncer no se lo inventó. Armstrong gana el campeonato del mundo con 21 años, hasta donde se sabe, sin tomar nada. Luego tiene un cáncer, el cáncer es verdad, y luego regresa. Que luego se ayuda, que luego genera toda una trama de dopaje perversa, no sé qué, todo eso es muy cierto, pero hay una parte, hay claroscuros de ese personaje que resultan muy interesantes y que yo creo que en la película no aparecen. Y luego, sobre todo, eso de que el asesino vuelve al lugar del crimen. Armstrong volvió cuando no tenía que volver, volvió a que le pillaran. Yo creo que sí hay un imán, ¿eh? Hay un imán que lleva a que vuelvas y a que digas, aquí ya quiero que me pillen, ya estoy dispuesto a todo. Y ahí está. Decía su pareja, que no sé si por aquel entonces seguía siendo Sheryl Crow, pero decía, mira que le dije, Armstrong, quédate quieto en casa, dedícate, que te digo yo, entrena a un equipo ciclista, yo que sé, hazte un canal en Twitch, haz lo que sea, pero no vayas. ¿Para qué? ¿Qué tienes que demostrarte? Y el tipo dijo sí, porque total yo creo que se sentía tan inmune, Juanma, tan... Inmune no, impune. Inmune no, impune, totalmente. No, decir, yo voy a ir a que me van a pillar, hombre, el pasaporte eso es para otros. A mí no me pillan. Y hostia, si le pillaron. Y el daño que hace a una competición como el Tour tener a un campeón del nivel que sepas que ha hecho trampas. Porque mira, el caso de dopaje en un año, dopaje ha habido siempre. Decía Anquetil en unas declaraciones que vi en una de las biografías que decía, ¿cómo que no me he dopado? Aquí estamos todos dopados. Vosotros os pensáis dopado en aquella época. Estamos hablando en una época donde, ¿cuánto eran? 600 kilómetros en etapas. O sea, estás hablando de una época infrahumana para los deportistas, pero hasta el propio Anquetil decía que todos tomaban, pues no estamos hablando de tecnología de los años 2000 y 2010 y antes, sino otro tipo de dopaje, entre comillas. Eso decía Anquetil. Pero en el caso de Armstrong es que la situación fue tan grosera que el Tour ni siquiera... Yo creo que es que ni valoraron el tema de decir, dejamos vacante esto es como si no hubiera pasado. Y claro que ha pasado. Bueno, ¿qué haces ahora? Sí, ha pasado, pero yo he logrado no escandalizarme con eso, porque lo considero inherente al propio deporte. Y además, este repaso que he hecho con el diccionario me ha servido para entenderlo mejor. El ciclismo es un hijo de finales del siglo XIX, ¿vale? Finales del siglo XIX, que es cuando se empiezan a organizar todas estas carreras, el Lieja, finales del siglo XIX. En esos finales del siglo XIX es un periodo de exploración y descubrimiento en todos los órdenes de la humanidad, ¿de acuerdo? Y también de descubrimiento de una serie de sustancias, entre las cuales está la cocaína, la heroína, etcétera, etcétera, etcétera. Ese deporte, llevado al extremo de la resistencia física, cae en las mismas sustancias que está tomando ya la sociedad, en este caso la sociedad parisina, si queremos por citar una ciudad o por centrarlo en una ciudad, yo creo el epicentro de todo lo que sucede con el ciclismo, y esa sociedad, contaban, y reflejo en el libro, Freud a su sobrina le recetaba cocaína para que se le enrojecieran las mejillas y sabe Dios qué cosas más se le enrojecerían. Pero bueno, sano. Claro, sí, que estaba ahí, es que se promocionaban productos que contenían cocaína
porque decían que eran mucho más resistentes, etcétera, e incluso los promocionaban algunos ciclistas. Te quiero Ujú. decir, ¿cómo no va a ocurrir que en esos primeros pasos del ciclismo los ciclistas consuman algo? Pues claro que ocurre, porque juntas la resistencia física con los productos que te ayudan, que todavía no se sabe qué son, si son drogas, si son legales, si son ilegales, o si revientas a los 2 días. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre? Que todas las anfetaminas que tomaban los soldados son las que toman los ciclistas. Entonces Claro. ese es el dopaje bueno, pues de finales del 40, o sea, cuando acaba la guerra en el 45 hasta los años 60, lo que tomaba Montes, lo que toma Anquetil, lo que toma el desdichado Tom Simpson, solo que mezclado con coñac y con 40 grados y subiendo un puerto, pues reventó. Es decir, siempre ha estado muy mezclado con la resistencia, con el límite de la resistencia, y siempre ha estado muy mezclado también, bueno, pues con la ética, con la no ética. ¿Por qué me vale entrenarme en altura, pero no me vale inyectarme mi propia sangre con más glóbulos rojos, y el efecto es el mismo? Luego metes a doctores perversos por ahí y ya se ha liado parda, pero forma parte de todo esto. Por supuesto que es algo que hay que extirpar, estoy absolutamente convencido, pero forma parte de este deporte. Ya, pero es que parece que solo es en este deporte donde hay doping. No, hombre, pero a mí fíjate que no me gusta cuando desde el propio ciclismo se utiliza ese argumento, ¿no? Y si en el fútbol qué y en el tal no sé qué, bueno, me da igual. La credibilidad del ciclismo en concreto, que es lo que nos ocupa, está basada en la leyenda, en el esfuerzo, en una cierta limpieza, digamos. Y todo esto se va al garete si la gente empieza a pensar, como sucedió en algunos momentos, de bueno, van todos hasta arriba, el chupetín, el no sé qué, el no sé cuánto. No, no, ni. O sea, ojo, esto no te tomas algo que tú y yo podamos subir el Tourmalet. No, no. No, esto no es así. Estos son ayudas que se toman ellos y que en el mínimo margen en el que se mueven ellos, bueno, pues obtienen una ventaja, pero no es me meto algo y ya voy Y ya disparando subo. por todos los sitios, sí. Si esto es como cuando en Fórmula 1 estamos viendo que hay una diferencia en un alerón, un centímetro, un gramo, un lo que sea, que hace que tenga cierta ventaja un coche, dices, vale, intenta tú con tu Seat Ibiza ir a competir y métele ese alerón, ya verás cómo no ganas igual. Pues esto es lo mismo, al final, evidentemente, están estudiadas las diferencias entre los ciclistas, están llevadas hasta tal extremo que cualquier ventaja que les puedan dar hacen que un ciclista de un muy buen nivel como el que ya tenía Armstrong se convierta en un monstruo en todos los sentidos, porque lo peor que tuvo Armstrong es que se comportó como un mal compañero y como un verdadero dictador Sí, con un matón. Fue un matón. Armstrong fue un Claro. matón. Pero fíjate, sin ánimo de disculpar a Armstrong, que fue un matón y un tipo terrible, ¿no? En pelotón. Yo creo que hay un acto de cierta redención, que me podrá decir alguien que soy un ingenuo porque no le quedaba más remedio, pero bueno, yo entiendo que es un acto de cierta redención cuando se presenta, se planta delante de Oprah Winfrey y canta como un canario. Y lo Pero dice entero. todo, y lo dice todo, ante millones y millones y millones y millones de personas, sabiendo en este entorno de esta sociedad en la que nos movemos, quizá Magaña, si tú niegas, habrá mucha gente que piense que nunca lo hiciste, ¿eh? Y que Sí, esto es sí, una sí. conspiración y que te perseguían y que no sé qué tal. El tío a calzón quitado dice todo lo que ha hecho, o el 99% de las cosas que ha hecho. A mí eso, dentro del patetismo y de lo indigno del personaje, me parece un acto de dignidad. Es que intentar quitarle mérito a cualquier ciclista es una estupidez, pero sí es cierto que el mal rollo generalizado que da desde... Yo diría que es desde la época de Ulrich, que también hay un documental, hablabas de los documentales que está teniendo Movistar, hay un documental, una peli maravillosa de Jan Ulrich, que acaba visitando el museo que el padre de Pantani ha puesto en Italia, y habla también de la situación que tiene de dopaje y tal. Es que estamos hablando de que Armstrong y Ulrich marcaron una época, Pantani se nos fue muy pronto, y ha habido tantas situaciones anómalas que la gente ha perdido pasión por un deporte que es maravilloso y que además tú, yo creo que tienes claro que vivimos ahora mismo una época otra vez de un nivelazo del ciclismo con una época dorada
de grandes ciclistas que están coincidiendo en el tiempo. Yo nunca imaginé que alguien pudiera poner en riesgo, por expresarlo de una manera, todo lo que ha logrado Merckx, o el trono de Merckx como rey indiscutible en la historia del ciclismo. Sin embargo, si tú ves lo que hace Pogačar con 25 años, todo lo que ha hecho y todo lo que podría hacer en el futuro, bueno, pues ya se te tambalean también en esos cimientos. Y es que Pogačar coincide con Mathieu van der Poel, coincide con Van Aert, coincide con Vingegaard, coincide con Evenepoel, es decir, estamos hablando de una constelación de corredores como yo, por lo menos como yo nunca había visto. Y corredores que cambian mucho las reglas del ciclismo, que cambian totalmente con respecto a los últimos años, que estábamos acostumbrados a un ciclismo más conservador, digamos que concentraba los esfuerzos en las grandes carreras, no las estrellas. Y esto, sin embargo, pues se pelean en enero en ciclocross, en las carreras de ciclocross, y te llegan al Giro de Lombardía con el deseo no solo de ganar, sino de honrar las carreras, de tener una percepción de la historia del ciclismo que es muy sana y que ojalá existiera en todos los deportes. Oye, ¿qué importancia le das a que el hilo de sangre de Pulidor siga estando ahí? Es decir, el viejo ciclismo parece que ha vuelto. Puede ser por esa relación que tiene este chico, que tiene una pintaza. Ya sé que no va a ganar el Tour estando Pogačar, pero a mí es que me gusta mucho lo de los monumentos. Ya sabéis, las cinco clásicas, como decías, las carreras que vienen no del siglo pasado, sino del anterior, casi que están en otro plano. Pero qué manera de honrar, ¿no? Qué manera mejor de honrar que tener los genes de un tipo como Pulidor, que siempre se dirá que fue un segundón, pero vaya segundón, vaya palmarés. Pero es que hasta en eso es bonita la historia, ¿eh? Que el nieto de un segundón sea un ganador nato, ¿es bonito o no es bonito? ¿Eh? Sí, sí. Además que llega a ganar estando vivo Pulidor, es decir, el abuelo llega a ver esto. Joder, que digas, bueno, pues es que Pulidor era un gran ciclista que no tenía remate, ¿no? Por trasladarlo a una comparación con el fútbol. Pero es que este es todo remate, o sea, este es una cosa salvaje, la forma de ganar, la autoridad de ganar. O sea, Pulidor se ganó el cariño de la gente antes incluso o sea, la gente quería más a Pulidor que a Anquetil, Claro. porque lo veían que era un personaje del pueblo y porque Sí. en el fondo sentimos empatía hacia quien pierde. Y en cambio Anquetil era demasiado perfecto, parecía un aristócrata, aunque no lo fuera, era un tipo que recogía fresas de joven, pero parecía un aristócrata, era guapo, no parecía sufrir. Y esto nos jode mucho también, ¿verdad? Claro. El que parece no sufrir nos resulta un poco, por lo menos un poco desconcertante, que creo que ocurrió un poco también con Indurain Miguel. en cierta medida, ¿no? Es decir, somos de Perico porque Perico le daban esas maravillosas pájaras y tal, era un personaje desbordante y Miguel era tan robotizado en algunas cosas que nos parecía que no sufría y sufría como el que más. Hago otra reflexión en el libro que es tener clase. Y tener clase es una manera de sufrir elegante. ¿Sabes? Que no la tiene todo el mundo y la tenía Miguel, por ejemplo. O sea, el no descomponer la figura cuando cualquier otro estaría despatarrado, ¿sabes? El tener una cierta dignidad de actor cuando la chica se va con otro, esa es la cara de muy pocos corredores, ¿no? Y Miguel era uno de ellos. Estás hablando... Es que Don Miguel es otra liga. Es otra liga. O sea, no es que fuera un campeón. Es que era un campeón no encima de la bicicleta, donde evidentemente lo era. Es que fuera, yo creo que era todavía mejor. Estamos Sí, hablando de Armstrong, que ha tenido un reinado con el doping, vale, pero cuando él estaba corriendo y no sabíamos que se dopaba, Armstrong me recordaba tanto a Michael Jordan y a esa actitud de déspota que Miguel, sin embargo, no la tenía. Miguel siempre era humilde, siempre era, siendo el mejor del pelotón, él compartía con los demás, entendía que los demás tenían también que ganar, decía, no, es que Miguel deja ganar a todo el mundo. Miguel lo que no quiere es tener enemigos porque la vida es demasiado corta para estar metido en batallas y más cuando te estás pegando 250 kilómetros encima de una bicicleta. Mira, hay una puntualización que me hizo mi asesor para este libro, que ha sido Enrique Aja, que fue compañero suyo, que cuando a mí se me ocurría decir que dejaba ganar, me llamaba la atención y me reprendía, ¿eh? Decía, una cosa es dejar ganar y otra cosa es no competir. Claro. No disputar, perdón. Otra Claro. cosa es no disputar. Y decía, Miguel no disputaba, no es que dejara ganar.
solemos también, echamos a veces en falta que los grandes deportistas, cantantes o artistas o lo que tú quieras, sean buenas personas, lo cual es una tontería, ¿no? Porque el genio suele tener un cable pelado y es muy difícil, o más de uno, y es muy difícil que en su vida personal tenga un comportamiento ejemplar. Pero joder, la cuadratura del círculo es esa. Cuando te encuentras con un tío que es extraordinario en su tarea, Miguel Indurain, y además es un tío cojonudo como persona, como ser generoso, sencillo, etcétera. Dimensionamos a veces poco eso, pero Miguel ha sido perfecto en todo, en su carrera, en el momento de decir adiós, estoy hasta los huevos, estáis abusando de mí, porque así fue también, os estáis aprovechando y ya hasta aquí no voy más, a cómo ha tenido luego una exposición pública controladísima. No se ha sometido nunca no ha tenido la tentación de cometer ningún error en nada. Es Miguel Indurain. A mí me parece, y yo que soy de Perico y que me he emocionado con Perico como no me he emocionado con nadie, ahora con el tiempo y con la perspectiva, sí entiendo que Indurain es una figura por encima de cualquier otra. Es que pensábamos que era normal. Perder 15 kilos de tu peso normal para poder estar encima de la bicicleta y poder competir, pensamos que es algo normal. Es algo normal darle 2 minutos de ventaja al que está delante en una contrarreloj, porque es el tiempo con el que salen, y doblarle a mitad de carrera. Es normal. Es normal con 80 y muchos kilos estar subiendo puerto sí, puerto no, contra tíos que tienen 20 o 25 kilos menos que tú y no descolgarte. Es normal. Fíjate Es que que es normal. yo te diría, Sergio, que una de las grandes hazañas para mí de Indurain es una que acaba en fracaso, que es un Giro de Italia, está Bercín de líder. Que fue la leche, ese Giro fue la leche. La leche. Y en el Mortirolo, Indurain intenta saltar el maillot, el liderato de Bercín. Y le tiene medio muerto, bueno, se escapa con Pantani, luego al final hay viento de frente, no sé qué, al final no puede culminar la hazaña. Pero que alguien con esa fisonomía, con esa fama también de ciclista más táctico, tal, atacara en el Mortirolo, que es, bueno, pues como el símbolo del puerto asesino, y fuera capaz de atacar a un tipo que no debía pasar del 1,70, que era como un pajarito y tal, eso sí que era realmente los pájaros disparando a los cazadores, que decía Valdano. Es decir, fuera de su terreno, de su entorno natural, de su hábitat, Miguel intentó pues lo que era una absoluta salvajada. Y en el ciclismo yo creo que lo que queda en la memoria de los aficionados no es solo lo que acaba con beso, sino lo que nos ha tenido un determinado tiempo pensando, Dios mío, la que se está armando aquí, la que se puede armar. Yo creo que nos sentimos gratificados con eso. Y esto es algo que olvidan mucho los directores de los equipos. Que los directores de los equipos están, no, es que estamos pendientes de a ver si Manolito queda sexto o estamos protegiendo el 7º puesto y tal. No le interesa a nadie, nadie se va a acordar de eso. Nadie. ¿De quién se acuerdan? De Landa. ¿Por qué? Porque es un desquiciado y un tipo imprevisible, e intenta cosas. Es eso de que extiende cheques que sus piernas no pueden pagar. No pueden pagar. Pero estamos encantados de que los extienda, porque aporta algo diferente, una ilusión distinta, y porque cada vez pensamos, ¿y si esta vez sí, qué? Sí, vamos a hablar de ese magnífico landismo donde se han juntado una serie de fenómenos de la pluma y el ciclismo, me ha quedado rimando esto, para hablar de un movimiento, el landismo, al que yo pertenezco. Me declaro landista totalmente. Sí, oye, bueno, yo absolutamente, pero es el amor por el escalador imprevisible, que es en lo que está cultivada la historia del ciclismo español. Es decir, Bamontes estaba como una verdadera cabra. Claro, pero como estaba como una cabra Dalí. O sea, Dalí estaba como una cabra y lo tenemos por uno de los grandes pintores del arte contemporáneo, de la pintura contemporánea. Hay muchas respuestas de Bamontes en entrevistas que a mí me recuerdan a Dalí. Es ¿verdad? decir, Dalí proclamaba mucho la provocación por la provocación. Decía que del caos nacía lo genial, ¿no? Pues es que Bamontes era el caos absoluto, que ya no sabes muy bien si le faltaba un hervor o tenía muchos más hervores que los que tenemos nosotros, pero digamos que nos adiestran un gusto por un tipo de ciclista, y en eso nos quedamos. Y entonces luego viene Pedro Delgado,
y es prácticamente lo mismo. Contador es otro escalador fascinante, etcétera, etcétera, aunque ya de otro rango diferente, y yo creo que estamos en eso. Entonces, cuando yo veo a Ayuso y veo a Carlos Rodríguez aguantar en el grupo de favoritos, digo, ole sus huevos porque el nivel está muy alto. Claro. Pero si a alguno de ellos se le ocurriera sacrificar el cuarto puesto, o quinto, o sexto, por una incierta aventura, yo creo que nos levantaríamos todos del sillón. Y hace falta levantarse de vez en cuando del sillón. Es que te tienes que dar cuenta que en todos los deportes pasa. No voy a entrar en el tema del fútbol porque hace muy pocos días hemos tenido un ejemplo que iría que ni pintado, pero como no sabemos si esto nos lo están viendo dentro de 15 años, es la ventaja que tiene YouTube. No vamos a entrar en disquisiciones de si vale ganar de cualquier manera. Yo veo deporte para divertirme y para emocionarme, no para intentar olvidarme al día siguiente de lo que acabo de ver porque las retinas me están quemando. Pero yo es que debo ser un protestón, es más que probable. En el ciclismo me pasa. Ha habido campeones que han sido maravillosos, que no han arriesgado jamás. Como pasa en los coches. Hay pilotos, hay ahora mismo un piloto que es George Russell, que sería un ciclista de los años 60. El tipo no le vale, si no va a ser podium le da igual quedar cuarto. Para quedar cuarto quedo octavo y voy a intentarlo. Y al final el público se engancha a ese tipo de deportista, porque como bien dices, y más en un deporte como el ciclismo, con una escapada desde el kilómetro 5, metiendo a 3 favoritos que van a intentar, bueno, eso es una locura. Eso para el realizador de televisión está diciendo, Paco, o François, hoy no te vayas, hoy no nos podemos ir a comer que tenemos 5 horas de emisión en directo. Es que las gestas del ciclismo no se han hecho conservando. No se han hecho total. diciendo, en la última chincheta de 2 kilómetros que tenemos, a ver si le metemos 3 segundos más la bonificación. Hombre, no. Mira, Dice que es muy difícil. No, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Merckx, ¿no? Que es el más grande. Hasta que no se demuestre lo contrario, sigue siendo el más grande. Merckx llega al punto de que se ataca a sí mismo en una etapa, sin tener necesidad de nada, porque ya era líder, sobrado, no sé qué. Merckx va y se ataca a sí mismo y el tipo emprende una aventura absolutamente enloquecida, subiendo puertos en solitario, y llega al momento final y le dice a su director, estoy muerto, no puedo seguir, me van a coger, me voy a retirar, etcétera, etcétera. El director le consigue animar para que acabe. Pero ¿cómo sería su mentalidad, no? La mentalidad de decir, tengo que rizar el rizo, porque esto es espectáculo. Y yo creo, fíjate, que lo tenía muy interiorizado Alberto Contador. Alberto Contador, el Alberto después de la sanción, el Alberto que por edad y por regreso del episodio del filete, tal y cual, no sé qué, bueno, pues es un corredor distinto por el tiempo que ha pasado, quiero suponer. Es un ciclista completamente comprometido con el público y con un sentido del espectáculo alucinante. Y a mí yo estoy con eso, estoy en ese equipo siempre, en alguien que piensa en mí y que lo intenta, porque el ciclismo, como el fútbol, como el deporte en general, vive mucho de la expectativa. A mí me vale tanto que me hagas pasar un buen rato, una gran hora, en la que le digo a todo el mundo, dejadme en paz que estoy concentrado con esto, que estoy llamando a mi padre para preguntarle si lo está viendo, o a mi amigo Fernando, o al otro, al de más allá, que el resultado es una minucia. Pero si me has hecho vivir algo extraordinario, tío, es que de esto no me olvido nunca. Es que estamos para eso. Estamos para que nos sorprendan, para que nos den envidia y decir, oye, lo has intentado. Oye, lo has intentado hasta aquí hemos llegado. Ya es que no vale con tenernos planos. Afortunadamente, con esta generación de ciclistas, como bien dices, a mí no me da la sensación de que estos tíos se vayan a conformar con ir de paseo. A Pogačar no le veo yo conservando, no ataques, que no termino de verlo. Y al que se ha roto todas las costillas del cuerpo y está diciendo que va a correr si ese tío llega a correr el Tour este año. Tremendo. ¿Pero cómo va a correr? Si no le ha quedado un hueso del cuerpo vamos a ver, que se ha caído en una acequia, en una carretera, que dices, oye, queridos amigos que hacéis la vuelta al País Vasco, no habría manera de intentar esquivar ese tipo de cosas que se pueden jugar la vida a estos señores, pero luego el médico de ese hombre, a ese tío lo va a tener que encerrar para que no corra el a mí me recordó, Tour, porque no quiere que gane Pogačar. Me recordó mucho cuando esa imagen del tendido e inmóvil, me recordaba mucho a otro ciclista que incluyo aquí, que también, bueno, pues los más jóvenes no les sonará, que se llama Rivière, que era un
que de repente aparece un francés que gana a Anquetil en las contrarrelojes, es decir, un francés que es el post-Anquetil, es la versión 2.0 de Anquetil, parece que se va a comer el mundo, echando en un Tour de Francia, que se supone que era su tour, se despeña por un barranco, barranco, todo el mundo, bajan, hay un fotógrafo, le hace y sin embargo es un monte aquello, tirado en el suelo, pero la cara de él tiene como una placidez, como la placidez de alguien que estuviera echando la siesta. Es curiosísima, la foto es prodigiosa. Saca Rivière de allí, bueno, pues prácticamente con poleas, no volvió a montar en bicicleta, le afectó la espina dorsal, él estuvo muy acojonado pensando que se podía quedar en silla de ruedas, no se quedó en silla de ruedas, pero no pudo volver a competir, se hizo adicto a una serie de calmantes o de medicinas y tal, que aquello se acabó convirtiendo prácticamente en no solo en yonki, sino en traficante de eso, y tuvo un final terrorífico y se murió a los 40 años. Otra vez la tragedia, otra vez pero yo creo que es bueno esto, y si de algo sirve este librillo, es para eso, porque te permite librillo, venga, Juanma, por Dios, librillo, ¿cómo que librillo? Vamos a ver, señor libro. Bueno. O sea, aquí no hay malo ni las comas. ¿En serio? Bueno, vamos a ver. Me has hecho tragarme un documental de 1 hora y media hablando de Montserrat en flamenco. Esto es. En flamenco, porque no he encontrado otra cosa. Digo, Juanma, como hayas visto la información en flamenco, yo necesito un traductor de flamenco. 1 hora y media. Sí, Se te caen las lágrimas viendo el documental, querido Juanma. Absolutamente. Yo creo que esa es la historia más triste de todo el libro, sinceramente. Creo que es la historia más triste. La más dura, porque no es solo un deportista el que tiene una tragedia enorme, sino que es toda la familia la que acaba... Bueno, es la que se llama, lo que se llamó durante años la maldición del que lleva el maillot de arcoiris de campeón del mundo. ¿Quién fue Montserrat, Juanma? Bueno, pues un ciclista prometedor, un ciclista belga, que gana el campeonato del mundo sin ser favorito ni mucho menos, un campeonato del mundo que debía ganar Merckx. Lo que ocurre es que esas carreras se bloqueaban para que no ganara Merckx. Quien le hacía más competencia eran los ciclistas belgas, precisamente. Estamos hablando de Vlaming o de Mertens o de grandes campeones que no soportaban a Merckx, no soportaban que Merckx les quitara protagonismo. El caso es que Montserrat gana, tiene 21 años, si no recuerdo mal, es un chico guapo, es una cara nueva, bueno, pues enseguida se dice que es el nuevo Merckx o que quizás sea el rival de Merckx, el enemigo de Merckx. Y bueno, el chico se proclama campeón del mundo, como te digo. Le hacen un reportaje y en ese reportaje aparece él con su hijo, que debe tener 3 años aproximadamente, los dos con su maillot de campeón del mundo. La temporada siguiente, bueno, pues todo gira también, ¿no? En torno a Montserrat, a ver qué va a hacer, qué no va a hacer. Corre en España las primeras carreras del año y luego se va allí a Bélgica, Países Bajos, para competir en, bueno, carreritas para ir ganando forma, ir haciendo piernas para las grandes citas, que creo que la primera que tenía apuntada era la Milán-San Remo, la primera gran cita, ¿no? El primer monumento del año. Y bueno, están en una posición de relevos en las que el último siempre, bueno, acaba en la primera posición, bueno, se van relevando así, etcétera, etcétera. Hay un momento en el que no tiene visibilidad, ¿no? El que le toca ponerse por delante o el que se va echando al arcén, etcétera, etcétera. Bueno, la tragedia y la desgracia se junta para que haya un coche aparcado, una señora tiene aparcado un coche, no sé si aparcado o incluso estaba dando marcha atrás por el arcén. El caso es que se lo lleva por delante y lo mata y muere en el acto, muere allí con su maillot de campeón del mundo. Aquello provoca una conmoción enorme. Merckx rompe a llorar, creo que estaba corriendo la París-Niza. No, la París-Niza no. Yo creo que era otra carrera la que... No, sí, la París-Niza, perdón, la París-Niza. Bueno, una conmoción enorme, organizan un luto en su pueblo, un entierro, etcétera, etcétera. Por cierto, que en la siguiente carrera alguien del equipo tiene un accidente muy parecido, muy parecido. Empiezan a pasar cosas raras también, ¿no? Porque el padre de él también, el padre de Montserrat, también fallece de un ataque al corazón, no se sabe si es algo relacionado con la desgracia del hijo, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que Freddy Mertens, que es otro grandísimo ciclista belga que gana una Vuelta a España, pues yo creo que llevándose 13 de 19 etapas. Maillot amarillo, que entonces no era amarillo, era naranja, porque lo patrocinaba Butano.
era naranja, de ahí, claro, el butano venía de ahí también. Bueno, a lo que voy, el caso es que Mertens, que es el padrino del niño, le regala al niño una bicicleta que es una réplica de la que tenía su padre y un maillot de campeón del mundo como el que tenía su padre, ¿de acuerdo? Bien, pues al niño lo atropellan y lo matan. Es decir, muere el padre vestido de campeón del mundo, muere el hijo vestido de campeón del mundo. No se lo dijeron a Freddy Mertens, que entonces estaba corriendo el Tour de Francia, porque sabían que se iba a retirar de inmediato y tenía prácticamente ganado el maillot verde. Pero bueno, esa desgracia en cadena que afecta al campeón, que afecta a su hijo muy pequeño, el padre por el camino, el equipo también sufre otro accidente, etcétera, etcétera, es terrible, vamos, terrible. Y cualquiera que tenga curiosidad, como has tenido tú, o que se ponga a ver un documental en flamenco, o simplemente las fotos de Montserrat Las vestido de fotos campeón del son... mundo con el niño en brazos y tal, es terrorífico. No se me ocurre una historia más triste. Bueno, no vamos a acabar con una historia triste. No. Te voy a preguntar por una cosa que ya te pregunté en Sudando Tinta. Jorge no lo sabía, no le viste la cara que puso, porque Jorge es lo mejor que tiene. Se sorprende como los que están escuchándonos por primera vez. ¿Cómo es eso de Anquetil? ¿Se inventó el Menage à Trois en casa de Anquetil? ¿Cómo era aquello que nos cuentas? No. Yo, esto viene de antes, ¿no? Esto viene de antes. No, muchísimo más sofisticado que el Menage à Trois. A ver, Anquetil, había una cosa que se llamaba el universo Anquetil. Anquetil Sí. fue capaz de fundar un universo, de protagonizarlo y donde allí existían sus reglas. Y ojo, que las aceptaba todo el mundo voluntariamente. Bueno, a lo que vamos. No tiene nada que ver con Universo Valdano, no tiene nada que ver con Jorge, ¿no? No, que yo sepa, no. Bien, Que yo sepa, no. bien. Anquetil se enamora de la mujer de su médico, ¿vale? Esto puede pasar. Puede pasar. Y bueno, se convierte ella en su pareja, ¿de acuerdo? Anquetil era muy guapo, ¿eh? También recomiendo al que tenga curiosidad buscar alguna foto de Anquetil. Y ella no era nada fea tampoco, ¿eh? La mujer del médico. Bueno, ¿qué ocurre? Que la mujer del médico, que ya tenía 2 hijos, no podía volver a ser madre. Y una de las obsesiones de Anquetil era tener descendencia. Entonces, ¿qué ocurrió? A todo esto se desarrolla en un castillo, porque Anquetil, de las primeras cosas que hace cuando se convierte en campeón y gana dinero, es que se compra un castillo. Lo normal, lo que haríamos tú y yo. Lo que haríamos tú y yo. Anquetil decía que no había mejor dieta antes de una carrera que comer faisán y beber champán. Es decir, estaba en ese mood. Este era Anquetil, hombre. Universo Anquetil, sí. Universo Anquetil. Bueno, el caso es que se le ocurre a la mujer de Anquetil, exmujer del médico, proponerle a su hija de 18 años que tenga un hijo con Anquetil, que haga de vientre de alquiler para que Anquetil pueda tener descendencia. Para que no la deje, básicamente. A todo esto, esa chica que tiene 18 años está enamorada de Anquetil. ¿De acuerdo? Con lo cual, la madre le hace petición tan singular, ella acepta y se produce la situación de que Anquetil por las noches visita una cama y después visita otra. Y luego gana 5 tours. Y me dices que el mejor es Copy o Vers. Vamos. Bueno, no satisfecho con esto porque tiene una hija, Anquetil tiene una hija con su hijastra, ¿vale? Tiene una hija con su hijastra. Una hija guapísima, por cierto, no podía ser de otra manera, claro, siendo Anquetil quien era. Pero es que posteriormente te he contado que la mujer del médico tuvo 2 hijos, ¿no? 2. ¿De acuerdo? Con una tuvo un hijo, que es con la que te estoy contando, y el otro es un varón. Ahí ya no. Y Anquetil se enamora de la mujer de su hijastro y se va con ella y tiene descendencia también. Claro. Todo esto, si haces un croquis es más fácil seguirlo, ¿eh? En el libro hay un croquis. Sí. En el libro hay un... O sea, le dices por favor a tu ilustrador, le dices Ibáñez, de mi parte, el magnífico Quique Ibáñez, sí. Un máquina. Hay un croquis para seguir por donde iba Anquetil. Anquetil es este de aquí, que está en el centro con su maillot de Vic y vemos para acá, para allá, para acá, para allá. Eso es. Madre mía. Iba por todos los sitios. Madre mía. Anquetil, habíamos hablado para acabar, si quieres, de Pulidor como el gran segundón, ¿no? Y Anquetil,
le detectan un cáncer y le dicen que es un cáncer terminal y que va a morir. Y él se lo cuenta a Pulidor y le dice, hasta en esto vas a ser segundo. Me voy a morir yo antes. No me digas si no es... ¡Ah! Da para una serie. Hombre, para las que Esto, quieras. pero esto bien planteado, da para una serie. Yo creo que no se le ocurriría a un guionista frases tan maravillosas como esa que te decía de Bartley ha muerto la mitad de mí, o decir hasta en esto vas a ser segundo. Es que es una absoluta maravilla. Por culpa tuya, estoy con la biografía de Bartali, traducida, afortunadamente. Aquí flamenco de momento no. Estoy con la biografía que, como bien contas en el libro, la escribe Su el hijo, hijo sí. de Bartali, ayuda Sí. con lo que le ha contado el padre durante todo este tiempo, donde es, creo que la mejor definición es la viuda de Coppi. O sea, Sí. se convierte en vida. ¡Ay, Dios mío! Yo que era, vamos a ver, que tú eras el principal rival de Fausto Coppi. No me vengas ahora aquí apropiándote del mito, hombre, por Dios. No te vengas a apropiarte. Claro, el hijo tira para casa, pero bueno, fue el padre el que admitió que esto era así, que no había otra historia. Y te recomiendo también que no dejes de leer el libro del hermano de Louison Bobet, de Jean Bobet, porque es muy interesante también todo lo que cuenta. Era un intelectual metido dentro del pelotón y es fantástico todo lo que cuenta de su hermano, de aquella época. Es el Louison Bobet que empieza siendo panadero, luego es campeón ciclista, después monta el primer centro de talasoterapia del mundo y no satisfecho con eso, funda una compañía aérea que se llama Air Bobet. O sea que antes de Air Jordan estuvo Air Bobet. Bueno, Juanma, y os lo queréis perder, ¿no? No, yo es que no leo. Yo, como ya le de ciclismo, no, hombre, no, eso es muy aburrido. No sabéis lo que os estáis perdiendo. No sabéis lo que os estáis perdiendo, porque puede que un diccionario de ciclismo para alguien que no ame el deporte, yo tengo que reconocer que tengo ventajas, Juanma. En mi pueblo natal hemos llegado a tener 11 ciclistas profesionales, hemos sido durante años el sitio con más ciclistas profesionales del planeta, Fuenlabrada, gracias a Maximino, por supuesto. Hombre. Entonces, aquí nosotros tenemos pasión por el ciclismo. Así era mi suegro, que en paz descanse, y mi cuñado también, hasta que se lo llevaron por delante y decidió cambiar de deporte un poquito más tranquilo. Pero este diccionario de ciclismo está al alcance de cualquiera que quiera pasar un buen rato, que quiera llorar, que quiera estremecerse, que quiera conocer a personajes de los que hablas con una... Vamos, yo ya sabía que con Perico había cosas, pero esa la manera que tienes de tratar el deporte que amas se nota mucho, y en tu caso es que esto lo adoras. Así que le das un abrazo a tu señor padre, porque gracias a él hemos tenido este libro. Y muchísimas gracias por pasarte por aquí. No sé cómo va a quedar la entrevista una vez que hayamos solucionado los problemas de la imagen, pero ha sido una gozada. Juanma, espero verte en la Feria de Libros. ¿Te han dado fecha? Me han dado fecha, por ahí la tengo apuntada. No sé exactamente cuál es. ¡Ih, qué pena! Debería tenerlo. Pero no sí, pasa nada. Además, para hablar con Ander Izaguirre. O sea, ahí voy a ser el globero de Ander Izaguirre. Pero bueno. Es que Ander, el otro día hablamos en Sudando Tinta con él y con Schweitz, de subcampeón, y le dije, Ander, yo hoy no te voy a dar bola. Pero no porque no seas subcampeón. No, es que tengo 4 libros, 2 has estado en la traducción y demás, has estado ahí en todo el proceso. Uno de ellos, Landismo, que me parece una genialidad lo que han escrito. Pero es que además espero verlos a los 2 en Madrid, igual que verte a ti. Ya sabéis que además vamos a tener un estudio preparado para todos nuestros amigos que han pasado ya por Sudando Tinta allí de Radio Nacional en la Feria del Libro. Me voy a tirar todo el día a la Feria del Libro. O sea, es así. Voy a disfrutarlo como pocos. Así que nada, Juanma, un placer enorme, como siempre. Que vayan muy bien las ventas de este libro. Animaos, por favor, a leer literatura deportiva. Que leéis el Marca, leíais a Juanma. A mí me leíais poco, pero en la página web, si acaso. Pero por favor, que esto es lo mejor para el espíritu. Lo mejor. Así que, Juanma, un placer enorme. Nos vamos a marchar hasta el próximo capítulo. Chao, Juanma.